Hola, buenos días. Soy Edith Elizabeth Cardona Heredia, alumna del sexto semestre de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Durango, en la modalidad mixta virtual. A continuación presentaré mi proyecto integrador de la materia de inmunología, donde hablaremos del trasplante cardíaco. Este es un video informativo donde veremos las indicaciones, los procedimientos, las manifestaciones inmunitarias del rechazo y tratamiento inmunosupresor específico. Así es que acompáñenme a verlo. Bueno, el trasplante cardíaco es una opción en los pacientes con cualquiera de las siguientes entidades que siguen teniendo riesgos de muerte y síntomas intolerables a pesar del uso de fármacos o dispositivos médicos. La insuficiencia cardíaca en etapa terminal, la enfermedad coronaria, arritmias, miocardopatías hipertróficas o cardiopatías congénitas. El trasplante también podría estar indicado en los pacientes que, por ejemplo, no pueden desconectarse de los dispositivos de asistencia cardíaca temporarios después del infarto al miocardio o una cirugía cardíaca sin trasplante. O también cuando tienen secuelas cardíacas de un trastorno pulmonar que requiere trasplante de pulmón. La única contraindicación absoluta para el trasplante de corazón es la hipertensión pulmonar, que no responde a los tratamientos preoperatorios. Las contraindicaciones relativas son la insuficiencia orgánica, por ejemplo, la pulmonar, la renal, la hepática, y los trastornos infiltrativos locales o sistémicos, que serían el sarcoma cardíaco o la amiloidosis. También deben considerarse las contraindicaciones generales del trasplante. Todos los corazones donados proceden de donantes con muerte cerebral, que generalmente se requiere que sean menores de 60 años y que tengan funciones cardíacas y pulmonares normales y ningún signo de enfermedad coronaria u otros trastornos del corazón. El donante y el receptor deben ser compatibles respecto al tipo de sangre y el tamaño del corazón. Alrededor del 25% de los posibles candidatos fallecen antes de disponer de un órgano. Los dispositivos de asistencia del ventrículo izquierdo y los corazones artificiales proporcionan un soporte hemodinámico transitorio a los pacientes que esperan un trasplante. Sin embargo, estos dispositivos se asocian con un riesgo de sepsis o algún fracaso de dispositivo o una tromboembolia. Vamos a ver los dispositivos de asistencia ventricular provisionales a largo plazo. Los dispositivos de asistencia ventricular implantables se están utilizando para tratar a algunos pacientes que previamente habrían necesitado un trasplante de corazón y en los que se está contraindicado el trasplante. Estos dispositivos se utilizan por lo general para asistir al ventrículo izquierdo como tratamiento provisorio hasta llegar el trasplante, ¿verdad? O a largo plazo, que sería un caso definitivo en pacientes que no son candidatos para un trasplante. Los dispositivos son cada vez más compactos con el objetivo de que el compartimento de la batería también esté implantado por debajo de la piel y utilice carga por inducción. Preocupa la infección que puede originarse en el sitio de la inserción de la piel de las vías intravenosas. Sin embargo, hay pacientes que han sobrevivido y han estado bien durante varios años después de este implante. Bien, vamos a hablar ahora sobre el procedimiento. Los corazones donantes se conservan hipodérmicos, deben trasplantarse en menos de 4 a 6 horas. Están en estudio el uso de un sistema de bombeo in vitro que modifica el metabolismo celular en el corazón del donante y por lo tanto puede prolongar la viabilidad del trasplante a más de 4 a 6 horas. Estos sistemas de bombeo más recientes han permitido el uso de injertos cardíacos recuperados a donantes después de un paro cardíaco. Se coloca el receptor de una bomba de circulación extracorpórea y se extirpa el corazón del receptor, conservando la pared auricular posterior derecha. Luego el corazón del donante se trasplanta en su posición normal de forma ortotópica respecto a las anastomosis aórticas en las arterias pulmonares y de vena pulmonar. Una sola anastomosis une la pared auricular posterior conservada con el órgano donante. Los regímenes inmunodepresores varían, pero son parecidos a los del trasplante de riñón o de hígado, por ejemplo, anticuerpos monoclonales contra el receptor IL-2, un inhibidor de la calcineuria para tratar el rechazo del trasplante. Bueno, ahora vamos a hablar de las complicaciones del trasplante cardíaco, que sería el rechazo en primera instancia. Entre el 50 y el 80% de los pacientes tienen al menos un episodio de rechazo. La mayoría de ellos son asintomáticos, pero alrededor del 5% presentan una
disfunción del ventrículo izquierdo o arritmias auriculares. La incidencia del rechazo agudo es máxima al cabo de un mes. Se reduce en los siguientes 5 meses y se estabilizan al año. Los factores de riesgo para el rechazo incluyen edad más joven, receptor femenino, donante femenino o de ascendencia africana, falta de compatibilidad del antígeno leucocitario humano, posiblemente infección por citomegalovirus. Como la lesión del injerto puede ser irreversible y catastrófica, suele hacerse una biopsia de control una vez al año. Se determina el grado y la distribución del infiltrado celular mononuclear y la presencia de lesión del miocito en las muestras. Los diagnósticos diferenciales incluyen la isquemia perioperatoria, la infección por citomegalovirus y la infiltración idiopática por linfocito B. Las manifestaciones clínicas del rechazo pueden clasificarse según el inicio y la duración. La clasificación histológica del rechazo abarca los grados del 1 al 4, el rechazo leve, que es el de primer grado, sin secuelas clínicas detectables, no precisa tratamiento. El rechazo moderado o grave, que es el del grado 2 al 4, o el rechazo leve con secuelas clínicas que trata con pulsos de un corticosteroide. E inmunoglobulina antimotísica cuando sea necesario. La escala de grados para el rechazo refleja grados progresivos de anormalidad en el examen histológico de las muestras en el caso de la biopsia. Vasculopatía del injerto cardíaco. La principal complicación del trasplante cardíaco es la vasculopatía del aloinjerto cardíaco, una forma de arteriosclerosis que estrecha u oblitera en forma difusa las luces vasculares. Esto pasa en el 25% de los pacientes. Su causa pues es probablemente multifactorial y se relaciona con la edad del donante, la isquemia por el frío y la perfusión, las dislipidemias, los inmunodepresores, el rechazo crónico y la infección viral. Para la detección temprana se realizan a menudo pruebas de sobrecargo o angiografías coronarias, con o sin ecografía intravascular en el momento de la biopsia endomiocárdica. El tratamiento consiste, pues, en una reducción agresiva del nivel de lípidos y medicamento como diltiazem. Ok, a continuación vamos a hablar sobre algunas de las manifestaciones del rechazo del trasplante cardíaco por categoría. En este caso sería la categoría de hiperagudo, que las manifestaciones serían el shock cardiogénico. La categoría de acelerado, que las manifestaciones serían la arritmia auricular o el shock cardiogénico. La categoría aguda, que sería la insuficiencia cardíaca y la arritmia auricular. O por último la categoría de rechazo crónica, que sería pues en este caso manifestaciones como la disnea durante el ejercicio, poca tolerancia al estrés. Y pues como ya habíamos mencionado antes, la mayoría de los pacientes con rechazo del trasplante de corazón son asintomáticos. Bien, vamos a hablar ahora sobre el pronóstico del trasplante cardíaco. Las tasas de supervivencia al año después del trasplante cardíaco son del 85 al 90% de la mortalidad anual, es de alrededor del 4%. Los predictores de mortalidad a un año pretrasplante incluyen la necesidad de asistencia respiratoria preoperatoria o dispositivos de asistencia ventricular izquierda, la caquexia, el receptor o donante del sexo femenino, diagnósticos distintos de insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria. Los factores predictivos después del trasplante son aumento de la proteína C reactiva y de las concentraciones de troponina. Con mayor frecuencia, la muerte en el primer año se debe al rechazo agudo o a las infecciones. Tras un año, la muerte suele ser un resultado de las vasculopatías del aloinjerto cardíaco o de un trastorno linfoproliferativo. El estado funcional de los receptores de trasplante cardíaco que sobreviven es mayor a un año, que sería pues excedente. La capacidad de ejercicio
sigue por debajo de lo normal, pero es suficiente para las actividades diarias y pueden aumentar con el tiempo con la reinvención simpática. Y pues más del 95% de los pacientes alcanza el estado cardíaco clase 1 y más del 70% pues vuelve a su empleo y a terminarlo por tiempo completo. Bueno, y por último, ya como reflexión, bueno, es importante resaltar que solo un donante de órganos puede salvar hasta 8 vidas y un donante de tejidos puede ayudar hasta 75 personas. Por esto, anualmente se realizan en el mundo más de 100,000 trasplantes, lo que supone un número muy alto de vidas. Es particularmente importante considerarse donante de órganos. Si perteneces a una minoría étnica, las minorías, como los afroamericanos, asiáticos e isleños del Pacífico, nativos americanos o hispanos, son más propensos que los caucásicos a tener ciertas afecciones crónicas que afectan los riñones, el corazón, los pulmones, el páncreas y el hígado. Determinados grupos sanguíneos son más frecuentes en las poblaciones de minorías étnicas, debido a que la compatibilidad del grupo sanguíneo suele ser necesaria para los trasplantes. La necesidad de órganos de donantes minoritarios es particularmente alta. Ok, si tienes la duda aún de cómo ser un donador o cómo donar, pues puedes convertirte en donante de órganos muy fácilmente. Puedes expresar que deseas ser donante de las siguientes maneras. Pues primero, inscribirte en el registro de donantes de tu estado. La mayoría de los estados tienen un registro. O puedes consultar la lista en organodor.gov. Puedes comunicar también tu elección cuando vayas a tramitar o actualizar tu licencia de conducir. Ahí puedes avisar y eso lo registran también en tu licencia. También se lo puedes comunicar a tu familia para asegurarte que tu familia conozca tus deseos con respecto a la donación y pues para que se respeten tus deseos. Lo mejor es inscribirte en el registro y avisar a tus familiares para que en caso de que tú ya no puedas notificarlo, en caso de que así sea, haya quien pueda hacer válido tu deseo. Así es que ya lo sabes, dona tus órganos y salva vidas.